La visión de las IPS, las prestadoras directas del servicio, pues es fundamental. Mucho se ha oído, doctor Juan Carlos Giraldo, sobre, la gente dice, se paralizaron las IPS con este tema del COVID, y obviamente también pues los retos a nivel de los dos sectores, tanto públicos como privados, que participan en la prestación directa del servicio. Sobre eso es muy importante sus análisis, doctor Juan Carlos. El micrófono. Gracias. Ahí sí. Sí, señor. Muy bien. Doctora Nancy, me alegra mucho volverla a ver, a saludarla y por intermedio suyo al señor presidente de la República. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los panelistas del día que nos encontramos hoy acá. Mire, yo sí debo decirlo y con mucho orgullo que el sector hospitalario colombiano ha respondido de una manera adecuada en esta eventualidad. Y hay que mirarlo con detenimiento porque aquí han pasado muchas cosas. Lo primero es que hay que decir, cuando se declara la alerta, lo primero que se hizo fue meternos de cuerpo entero como hospitales y clínicas en una fase de expansión interna de los servicios. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene por dentro? Actualizar al personal, educarlo, generar conocimiento sobre el COVID, hacer separación de las áreas al interior de los hospitales, incrementar el talento humano en salud, modificar las labores del personal, reforzamiento de infraestructura, dotación, tecnología, elementos de protección personal y reprogramación de intervenciones. ¿Para qué? Todo eso se hizo para poder liberar una capacidad existente dentro de las instituciones para preparar la casa frente a esa enorme eventualidad que es la pandemia. ¿Cuál fue el resultado de esa primera fase, doctora Nancy? Nosotros logramos liberar el 51% de la capacidad instalada del país para poder decirle al país, aquí está una destinación de una infraestructura para poder atender a esa oleada creciente de pacientes que venían. Eso se dio, esa primera fase, por allá desde el mes de marzo hasta más o menos podemos decir el principio de junio. Después llega una fase de expansión externa espectacular y digo espectacular porque es impresionante el crecimiento que se ha tenido, sobre todo cuando uno cuenta unidades como las unidades de cuidado intensivo, donde pasamos de tener cerca de 5.300, después 6.000 al principio del mes de junio, hasta las más de 10.000 que tenemos en la actualidad. Eso se hizo rápidamente. Fue una expansión que nos permitió a nosotros, con lo que ya habíamos liberado, más lo que aporta el gobierno nacional, de decirle a la ciudadanía, tranquilos que a pesar del crecimiento tremendo de la casuística, nosotros vamos respondiendo y aquí estamos coordinados adecuadamente para responder. Y después, una tercera fase que no ha sido muy visible, doctora Nancy, tiene que ver con una nueva o una última fase de expansión interna, porque cuando varias ciudades se fueron acercando a una utilización del 90-95% de todo lo que ya se había dispuesto, empezamos nosotros a volver a liberar áreas al interior, utilizar otros estándares, que generar nuevas infraestructuras para poder decirle a la gente, en la alerta, en la crisis, en la emergencia y en el desastre, ustedes cuentan con un sector hospitalario que está respondiendo. Afortunadamente no hemos llegado a esa fase de desastre, pero hasta el momento ha habido una buena respuesta. ¿Yo qué destaco de todo esto? Aquí hubo comunicación, lineamientos claros. El sector hospitalario acató unas órdenes, tomó decisiones inmediatas y acciones concretas y lo hizo al unísono, tanto lo público como lo privado. Debo destacar que el gobierno nacional, las sociedades científicas, las entidades territoriales, los hospitales, las clínicas pudimos hacer un trabajo coordinado. Con otros agentes no fue tan fácil, pero hubo por lo menos algunos acercamientos. Y destaco un par de cosas adicionales. Las decisiones fueron basadas en el conocimiento científico y técnico. Y eso nos ha llevado a tomar actuaciones responsables con resultados favorables para la población. Y debo destacar otro asunto, el talento humano en salud nuestro. Destaco lo comprometido, lo abnegado y también cómo se ha podido hacer una administración inteligente y coordinada. Al final del día, entonces, yo debo decir, afortunadamente estuvo este sector hospitalario y pudimos desplegar todas estas acciones. Afortunadamente hubo una conversación con entidades territoriales y con gobierno para poder tener una buena coordinación.
Afortunadamente las decisiones han sido basadas hasta el momento en lo científico y lo técnico. Yo pararía ahí diciéndole, hemos respondido, no sé si, pues pararía ahí si tengo una oportunidad de intervenir posteriormente con la otra pregunta, pero yo diría, hasta el momento, esto es lo que nosotros hemos respondido. ¿Qué tal que no hubiéramos estado? Y le dejo un abrebocas para la pregunta siguiente, que es lo que tiene que ver con los cambios y las propuestas. Está todo el mundo hablando de la nueva normalidad. Yo lo que sí le debo decir a esta plenaria es lo siguiente, la nueva normalidad, y hablando del sector salud, la nueva normalidad no puede ser igual a la vieja anormalidad. Tenemos que aprender de lo que ha sucedido con COVID y ese es un gran aprendizaje para el diseño de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de aquí para adelante. Yo pararía ahí, doctora Nancy, si tengo la oportunidad de hablar, o si no, tendría que darle ahora mismo un par de conclusiones. No sé si usted me permite hablar. Vamos a tener la posibilidad de la segunda ronda. Muy bien. Les pido ser breves en esta segunda respuesta frente al acuerdo de punto final. Muy importante que nos pueda decir el doctor Gustavo Morales y también el doctor Juan Carlos Giraldo rápidamente cuál es la dificultad que ustedes como EPS e IPS encuentran para que la ley de punto final o el acuerdo de punto final, que ha sido una bandera del presidente Iván Duque, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y que el ministro ha estado supremamente comprometido a sacarla adelante. Pero de una manera muy rápida me interesa ver esa visión frente al tema de punto final y luego vamos a hablar de las tutelas. Doctor Gustavo. Gracias, doctora Nancy Patricia. Rápidamente, punto final. Ese es un proceso muy complejo que satisface la promesa que hizo el señor presidente Duque en campaña de que el Estado se ponga al día con las deudas que tiene para con el sistema a través de una compleja operación de crédito público. Y a su vez, para que el Estado pueda ponerse al día, es necesario que los actores privados del sistema le vuelvan a presentar a las autoridades las facturas y las constancias de los servicios, muchos de los cuales datan de hace 10, 8 años atrás, con lo cual la cosa se complica aún más porque se combina lo digital con lo físico. O sea, lo primero que quiero señalar es que es un tema supremamente complejo, pero se está cumpliendo la promesa del señor presidente. Todas las autoridades, el ministerio, la superintendencia, el ADRES, están trabajando en el tema. Nosotros desde ASEMI, doctora Gutiérrez, la semana pasada le presentamos al señor presidente una carta ratificando el compromiso de las EPS afiliadas a ASEMI con el objetivo de que el acuerdo de punto final salga avante. Tuvimos una reunión con el señor ministro la semana pasada, reunión que permitió desatar unos procesos decisorios y administrativos que a mi juicio pueden describirse como que desatan cuellos de botella o nudos que quizás estaban dificultando que este proceso avanzara. Ayer tuvimos otra reunión con la señora viceministra de Protección Social, la doctora María Andrea Godoy, y estoy en capacidad de afirmar que se han ido desatando los nudos que hasta hace unos días estaban, digamos, haciendo más lento el proceso de acuerdo de punto final, y creo que muy pronto vamos a poder afirmar que el proceso ha sido un éxito. No es que haya sido un fracaso hasta ahora, lo que pasa es que va más lento de lo deseable, pero con ese destaponamiento de esos corchos, de esos nudos, que tienen que ver con temas muy complejos de prescripciones judiciales, de facturas, de valores, de tablas de valores o tablas de referencia, etcétera, se están desatando los nudos y creo que la cosa va bien. Yo quiero aquí agradecerle y felicitar al gobierno, a las autoridades por la forma tan diligente como han escuchado los planteamientos de ASEMI para que eso salga adelante. En cuanto a las tutelas, doctora Nancy Patricia, sí. Pero déjeme, doctor Gustavo, y hacemos una segunda rondita con temas de tutelas, pero muy importante que el doctor Juan Carlos Giraldo también nos dé la visión sobre la aplicación del acuerdo de punto final en razón pues a la cantidad de empresas de servicio social del Estado y también a las IPS privadas que
encuentran una dificultad en eso del cuadre de cuentas con las EPS. Díganos, doctor Giraldo, ¿cuál es la dificultad que ustedes ven? Doctora Nancy, yo le voy a pedir a usted, con su venia, yo le diré el listado que tenía de retos, porque me parece que no podemos perder esta oportunidad de hablarle a usted y darle esa visión. Y termino con la pregunta que usted hace de punto final. Y le voy a dar unos telegramas sobre los retos que yo veo en este momento y comparto con Denis. Mire, estamos comprometidos con una reapertura o un reinicio seguro de todas las actividades asistenciales. Ese es un primer reto. Uno segundo, tenemos que ser conscientes que hay una cantidad de patologías represadas, enfermedades crónicas, enfermedades mentales, enfermedades que no han sido atendidas porque hemos tenido que estar concentrados en COVID. Esa represa tenemos que saberla manejar porque esa es la tercera y cuarta ola de casuística que vamos a tener. Necesitamos avanzar en la inspiración de confianza para los usuarios. Estamos iniciando una campaña de hospital confiable para que la gente pueda vencer el temor y recurra nuevamente a los servicios. Le decimos al gobierno, ustedes tienen que conformar una reserva de elementos sensibles para que no nos vuelva a pasar lo que ha sucedido con elementos, con ventiladores, con camas, con elementos de protección personal. Eso tiene que ser de seguridad nacional y de soberanía sanitaria. Lo cuarto, tenemos que tener, lo quinto, una reparación de los daños financieros del primer semestre, doctora Nancy. Y ahí va incluido el tema de acuerdo de punto final, que ya le voy a responder. Pero ojo, el hospital, con todo lo que tuvo que hacer, que les describí previamente, tuvo grandes daños financieros. Entonces, heroicos en la operación, en la prestación y el enfrentar la situación, pero también con tremendos daños financieros. Hay que hacer un plan de fomento hospitalario de aquí para adelante. Por supuesto que hay que tener políticas de bienestar, el salto tecnológico no nos podemos devolver, ni el salto digital. Tenemos que seguir hablando de agregación de valor y el factor H, que es el factor de humanismo en la prestación de los servicios. Y tenemos que llegar, doctora Nancy, gran reto, una reforma inteligente al sistema de salud. COVID nos ha enseñado muchas cosas. La reforma nosotros la tenemos pintada. Sabemos que el ADRES tiene que ser un banco de salud más poderoso y también ser un recaudador. Los agentes tienen que actuar en redes integradas de servicios. Tiene que remodelarse el rol de muchos agentes, específicamente las ARLs y las EPS tienen que cambiar su forma de operar. Y aquí tiene que haber, doctora Nancy, una revolución en la atención primaria en salud. Eso tiene que ver todo con el derecho a la salud, que debe dejar de ser solamente un derecho individual, como lo tenemos ahora fundamental, y debería ser un derecho colectivo, que es otra de las enseñanzas que nos ha dejado COVID. Termino con lo de punto final. Nosotros ¿qué vemos? Que es la gran ilusión, la gran promesa del gobierno Duque, tener un saneamiento gigantesco de la cartera acumulada. Las EPS a lo largo de los últimos 3 lustros han dicho que no pueden pagar oportunamente o que una de las principales causales para no pagar oportunamente o adecuadamente es que tienen un daño causado por todo lo que no estaba incluido en el plan de beneficios y que ellos asumieron. Me llama mucho la atención que este gobierno coge ese toro por los cuernos, diseña el acuerdo de punto final, les cuenta cuál es la metodología, les dice cómo se va a pagar, cuáles son los alcances y limitaciones, y hoy, 26 meses después, todavía están diciendo que no entienden unas metodologías, que hay unas cosas que están en duda, que esto es muy complejo. Por supuesto que es complejo porque es un macro proceso. Son 6.7 billones. Le voy a decir, doctora Nancy, hoy deberíamos ir en régimen contributivo con una ejecución de más de 3 billones de pesos y solamente hay una presentación de cuentas de 220.000. Eso es menos del 5%. Entonces, ahí ese es un tema que ustedes como gobierno, y yo les pido que le transmita eso y se lo escribimos al presidente de la República, esto hay que destrabarlo. Esto no puede depender de la voluntad de una gente. Porque al final del día, esto no es decir que estamos comprometidos. Como todo en la vida, obras son amores. Y en este caso, las obras es la presentación de las cuentas. Si esto no va a suceder, le estamos diciendo al gobierno. Entonces tienen que habilitar vías diferentes. Si las EPS no pueden, por los motivos que sea, acogerse al acuerdo de punto final, no pueden dejar ustedes perder esa fuente de financiación que ya ofrecieron. Y deben darle una vuelta a este proceso. Yo le propongo aquí, hagan entonces una macro compra de cartera a todo el sector hospitalario y a todo el sector que está afectado por las deudas, nos compran la cartera y después hacen ustedes a través de un mecanismo de crédito que le conceden a los deudores morosos
hacen ustedes todas las aclaraciones de cuenta contra el patrimonio, contra el acuerdo de punto final o contra la liberación de las reservas técnicas de esas entidades. Eso es lo que vemos. No es por confrontar, sencillamente nosotros vemos los números y no vemos que haya un avance y nos preocupa mucho porque sabemos que el tiempo va corriendo y que esto es necesario para la recuperación, lo que yo le decía ahorita, la reparación de los daños financieros que vamos teniendo acumulados específicamente después de COVID. Muchas gracias, doctora Nancy. Gracias, doctor Giraldo. Bueno.